buenas tardes. Hoy en este video les vengo a explicar la gluconeogénesis. Bueno, pues esto lo vamos a aplicar al deporte o a la actividad física. Es una síntesis de glucosa a partir del piruvato o de diferentes sustancias que no estén dentro de la glucosa, aminoácidos, carbohidratos. Entonces pues todo esto tiene un ciclo y pues vamos a empezar de cualquier metabolito que pueda ser convertido en piruvato o oxalacetato. Puede ser precursor de glucógeno. ¿Qué más puedo decir? Por conversión del oxalacetato o diacetona de fosfato también puede contribuir como nuevo precursor de glucosa. Entonces el proceso es endergónico, que requiere aporte energético de 4 moléculas de ATP y 2 de GTP. Entonces los sustratos reducidos de 2 NADH para crear 2 moléculas que sean de 2 moléculas de piruvato formen una de glucosa. Entonces pues todo este ciclo está situado en el ciclo de Cori. Lo podemos identificar muy bien. Aquí lo tengo dibujado. Entonces pues todo empieza desde el músculo, donde creamos 2 moléculas de piruvato que por exceso o digamos ya por mucho tiempo de hacer ejercicio se convierten en lactato. Entonces estas 2 moléculas de lactato se devuelven a piruvato, que bueno, las manda por la arteria al hígado, que es este. Llegan las 2 moléculas de lactato y, como ya lo dije, en el hígado convierte las 2 moléculas de lactato a 2 de piruvato, lo devuelve. Entonces sigue un proceso para que estas 2 moléculas con 6 ATPs que requiere para formar la glucosa, que la contiene el hígado, empieza a formar la glucosa, y esa glucosa se devuelve por la sangre a hacer otra vez una molécula de glucógeno. De 2 moléculas de piruvato que teníamos, hicimos una de glucosa. Entonces pues se devuelve por la sangre y aquí pues vuelve a utilizarse. Se vuelve a utilizar y vuelve a hacer el ciclo. Este ciclo se llama el ciclo de Cori. Entonces una molécula de glucosa. Entonces cuando hay actividad física necesitamos 2 ATPs para que se vuelvan piruvato, después lactato y así sucesivamente. Bueno, todo este proceso se tiene que hacer con presencia de oxígeno. Entonces apliquémoslo a una actividad física de fondo. Un fondista, este atleta tiene que recorrer muchos kilómetros en diferentes tiempos y en su VO2 máximo, tratar de ganar la competencia, ¿cierto? Entonces lo que busca él, los residuos que él crea, que es el piruvato y el lactato, pues queda en el músculo, y esto crea mucho cansancio. Entonces digamos, como para reciclar eso y convertirlo en energía, hacemos el ciclo de Cori mediante presencia de oxígeno, pero el VO2 máximo de esa actividad, que es digamos que sobre un 100%, para hacer la recuperación de ese lactato a glucosa, tiene que ser entre un 50 o 60, pero ya pues puede ser ese, o si quiere que sea menos tiempo y pues más aprovechamiento, entonces utilizamos
PO2 entre el 75 y el 85% para que sea un menos tiempo y pues se pueda recuperar más rápido esa energía. Pues obviamente tenemos que descansar y pues estirar todo lo que recorrimos siempre en un deporte, y pues obviamente va a quedar cansancio, pero pues se va a reutilizar energía y se va a hacer una recuperación más rápida. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Edgar Felipe Agudelo y ahorita a continuación voy a hablar sobre la glucólisis. Bueno, la glucólisis es la oxidación o el rompimiento de la molécula de glucosa, básicamente para generar ATP, que es la energía que nos ayuda en el movimiento. Esta glucólisis puede ser aeróbica o anaeróbica. Cuando es anaeróbica se generan 2 moléculas de ATP como resultado final y 2 de piruvato. Cuando es aeróbica se puede generar un máximo de 38 ATP y un mínimo de 32 ATP. El lactato, cuando se generan en las 2 moléculas de piruvato, cuando hay presencia de oxígeno, pasan a ser pasan al ciclo de Krebs. Bueno, la glucólisis se divide en 10 reacciones químicas. Pasando de la primera es de glucosa y se pasa a glucosa 6-fosfato. La responsable de esta reacción es la hexocinasa o glucosinasa, la primera en el hígado y la segunda en el músculo. Estas 2 enzimas son transferasas, ya que transfieren una molécula. Es un proceso anabólico endotérmico porque utiliza energía. Entonces, de la glucosa se utiliza una molécula de ATP, se desprende el fosfato y el fosfato pasa al carbono 6 de la glucosa. Entonces por eso se llama glucosa 6-fosfato. De la glucosa 6-fosfato pasa una enzima que se llama fosfohexosa isomerasa, que es una enzima simple y solo cambia el isómero. El isómero son fórmulas, básicamente tienen las 2 fórmulas químicas son iguales, pero su estructura es diferente. Entonces de glucosa 6-fosfato se pasa a fructosa 6-fosfato debido a la fosfohexosa isomerasa. De la fructosa 6-fosfato se pasa a la fructosa 1,6-bisfosfato. Es un proceso anabólico endotérmico porque utiliza energía igual que el primero. Se utiliza una molécula de ATP, el fosfato resultante del ATP, o sea, el ATP pasa a ser ADP y el fosfato de la N-nitrifosfato pasa al carbono 1 de la fructosa. Entonces queda fructosa 1,6-bifosfato, 2 fosfatos. Después de eso pasa la aldolasa, que lo que hace la aldolasa es dividir la molécula de fructosa por el mismo número de carbonos, dejando 2 isómeros, que uno es dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Los 2 son isómeros. Después de esto se pasa al bisfosfoglicerato por la enzima gliceraldehído 3 deshidrogenasa. Es una oxidorreducción, ya que se utiliza de NAD, se pasa a NAD más H. Esta molécula, como dice su nombre, tiene 2 fosfatos, uno en el carbono número 1 y otro en el carbono número 3. Después se pasa de 1,3 bisfosfoglicerato a 3-fosfoglicerato. Es un proceso catabólico endotérmico, porque libera energía. Entonces ahí se utiliza una molécula de ADP y el fosfato que se encontraba en el carbono número 1
pasa al ADP, se libera un ADP. Entonces, por lo tanto, ya no es 1,3 bisfosfoglicerato, sino 3 fosfoglicerato. El carbono, el fosfato pasó al ADP para hacer adenosintrifosfato. Después se pasa de 3 fosfoglicerato a 2 fosfoglicerato. Gracias a la enzima fosfoglicerato mutasa, que es una transferasa. Ahí solo se transfiere el fosfato del carbono número 3 al segundo, solo cambia de orden en el isómero. Después de esto se pasa de 2-fosfoglicerato a fosfoenolpiruvato, gracias a la enzima enolasa. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Libera 2 hidrógenos y un oxígeno, dando por consecuente una molécula de agua y conservando pues el fosfato. Entonces cambiaría su forma estructural. Después del fosfoenolpiruvato se pasa a enolpiruvato. La molécula que hace esto es la enzima que hace esto, perdón, es la piruvatocinasa. Acá también es un proceso catabólico endotérmico porque libera energía. Entonces ahí también se utiliza de una ADP, se desprende el fosfato del carbono número 2 y pasa al adenosintrifosfato. Entonces se libera por consecuente otra molécula de ADP. Se generaron 4 y se utilizaron 2. Por consiguiente, la liberación de ATPs fueron 2 por cada molécula de glucosa. Ya después del enolpiruvato se pasa a cetopiruvato. Es básicamente una reacción espontánea donde solo se cambia el isómero de posición, se pasa a un hidrógeno, cambia el hidrógeno y ahí es donde finaliza todo el ciclo de glucólisis. Muchas gracias y hasta luego. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Vanegas. Les voy a hablar sobre la glucogénesis. La glucogénesis, primero hay que saber qué es el glucógeno. El glucógeno es un polisacárido donde es una reserva energética. Está formado por cadenas ramificadas de glucosa. Es la principal forma de almacenamiento pues, de carbohidratos como tal, en animales y plantas y pues en seres humanos. Este glucógeno se acumula principalmente en el hígado y en el tejido muscular y funciona como una reserva energética, principalmente como combustible para esfuerzos internos. Los carbohidratos siempre van a llegar al hígado y se componen de 40% de glucosa que sale directamente a la célula y 60% de glucógeno, que es el que se almacena, se almacena por medio de la glucogénesis, como vamos a hablar en un instante. Bueno, la glucogénesis es una ruta anabólica, o sea, es decir, sin presencia de oxígeno, donde se da la síntesis del glucógeno como tal. Esto se da a partir de un precursor o lo que llamamos nosotros de la glucosa 6-fosfato. Esto se da en el hígado siempre y en menor medida, o sea, en muy poco, se va a dar en el músculo. Entonces, inicialmente aparecen dos glucosas, como lo es la glucosa normal y la glucosa 6-fosfato, mediante una proteína llamada la gluconasa, mediante una enzima que se llama la gluconasa. Esto actúa mediante, la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato. Esta se transforma mediante una molécula de ATP, o sea, de adenosintrifosfato. Luego de esto, ocurre que la glucosa 6-fosfato se transforma en una glucosa 1-fosfato, es decir, mediante la fosfoglucomutasa, mediante presencia de magnesio, se da la conversión de glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato. Luego de este proceso,
interviene lo que llamamos una uridina fosfato, que es como otra enzima que nos ayuda a, pues, a que se cree de esa glucosa 1-fosfato, se crea una uridina fosfato glucosa. Esto se hace mediante un gasto de uridina trifosfato. De ahí se libera lo que llamamos un pirofosfato inorgánico. Es decir, retomándolo, entonces empezamos. La glucosa 1-fosfato hace que se cree la glucosa uridina difosfato glucosa mediante la glucosa pirofosforilasa. Entonces, esto se da mediante el gasto de una uridina trifosfato y ahí se libera el pirofosfato inorgánico. Luego esta uridina fosfato glucosa mediante una enzima que se llama el glucógeno sintasa se convierte en un glucógeno primario y después llega a ser las unidades de glucosilo, que es lo que llamamos nosotros como lo que hablábamos anteriormente, que es como la liberación del glucógeno pero en ramificaciones. Entonces, mediante un glucógeno sintasa, que es una enzima reguladora de la glucogénesis, se crea lo que es el glucógeno. Este glucógeno no va a gastar ATP, sino simplemente va a ayudar, lo que nos va a ayudar es a formar una UDP glucosa que se llama uridina fosfato. Luego de esto se crean los glucósidos, liberando pues normalmente UDP. Al término de que se crean las unidades de glucosilo, pues anteriormente ya teníamos un glucógeno primario, que es el glucógeno que se va a utilizar inicialmente. Entonces ese glucógeno es el que se va a utilizar primero. Después de que se utiliza ese glucógeno, las unidades de glucosilo, mediante una enzima ramificante, entonces se crea el glucógeno, que se encarga pues de ramificar cada unidad de glucosilo o cada enlace que ellos tienen. Cada enlace de este glucosilo pues va creando lo que vamos a utilizar como glucógeno y lo que se va a utilizar como reserva como tal. Estos glucosilos o enlaces glucosídicos, como lo estábamos hablando, mediante la enzima ramificante va a crear lo que nosotros hablamos como glucógeno. Anteriormente estábamos hablando que la glucogénesis es estimulada por una hormona que se llama la insulina. Entonces, estas hormonas, como lo son las insulinas, son creadas por enlaces beta o por las células beta del páncreas realmente. Es inhibida y es una contrarreguladora, o sea, es decir, es la hormona que es una contrarreguladora del glucagón. Estas hormonas son las secretadas por las células alfa. Y pues hablan de que es una ruta catabólica llamada o sea, que ayuda a degradar pues después de esto una ruta catabólica después de la glucogénesis, que es la glucogenólisis, y esta sí es para degradar el glucógeno como tal que ya ha producido esta glucogénesis. El proceso de glucogénesis también es conocido como la combustión de la glucosa y se lleva a cabo casi siempre en el tejido epitelial. Y pues como tal, el único alimento para lo que se puede llevar, como decimos, glucogénesis, es la glucosa 6-fosfato. Es como el alimento principal y de donde empiezan a salir cada una de las moléculas. Ya retomando y como por dejarlo todo claro, entonces el glucógeno se forma a partir de la incorporación de repetidas glucosas. Entonces, mediante un UDP glucosa se une a una semilla de glucógeno que ya existe y por tal se crean 4 moléculas de glucosa. Entonces, como estábamos hablando, realmente la glucosa 6-fosfato es el alimento principal de la glucogénesis. Y pues desde el punto de vista enzimático, la glucólisis,
La glucogénesis es como la síntesis del glucógeno como tal. Y pues como estábamos hablando, se lleva principalmente en el hígado y en menor medida en el músculo. Muchísimas gracias. Les voy a hablar sobre la glucogenólisis. La glucogenólisis es un proceso catabólico que se lleva a cabo en el citosol o en el citoplasma, que consiste en la recomposición o rompimiento de un monómero de glucosa de una molécula de glucógeno. Es decir, el glucógeno sale un monómero de glucosa estimulado por el glucagón para hacer glucosa 1-fosfato, que es llevado a cabo por la fosforilación, que es cuando se une un grupo de fosfatos. Después de esto, la glucosa 1-fosfato pasa a ser glucosa 6-fosfato mediante la fosfoglucomutasa, que después de este proceso pasa a ser UDP-glucosa y que gracias a la enzima Brachin vuelve a ser glucógeno.